Señoras y señores, el día finalmente ha llegado. Netflix por fin ha detallado cuáles serán las directrices y las reglas para que entonces las personas dejen de compartir contraseñas y cuentas, para que entonces finalmente cada usuario tenga su propia cuenta, y en este video te estaré explicando cómo es que esto funcionará. Así que comencemos. Bueno, hablemos primero sobre lo que Netflix estará haciendo, y la compañía vuelve a recalcar que solamente las cuentas que se pueden compartir son aquellas personas que vivan con la persona que es dueña de esa cuenta. Así que si por ejemplo vives con tus padres, pues vas a poder utilizar esa cuenta que tenga tu mamá o tu papá, o si entonces vives con tu pareja, pues vas a poder compartir esa cuenta. Por tal razón, ahora será sumamente importante la ubicación en la que se estará utilizando esa cuenta de Netflix, en especial para el dueño de esa cuenta principal de este servicio, ya que entonces Netflix estará bien pendiente sobre cuáles son las redes Wi-Fi a la que se conectan las demás personas que compartan esa cuenta, para asegurarse de que están en la misma dirección. Para lograr eso, Netflix estará bien pendiente para poder saber cuál es la dirección IP a la que se conecta este servicio. También estará pendiente a la actividad de tu cuenta y a dónde te conectas a la hora de utilizar este servicio. También la compañía estará pendiente de los números o los códigos de identificación de cada dispositivo que se conecta a esa cuenta principal, para asegurarse de que están en la misma ubicación que el dueño de la cuenta principal. De esta manera, Netflix podrá estar más pendiente de cuál es la ubicación de ese dispositivo que se conecta a esa cuenta principal, para que entonces, si no está en la misma red Wi-Fi o en la misma ubicación, pues entonces la compañía estaría bloqueando el acceso de ese dispositivo a esa cuenta que se está compartiendo. Ahora bien, es bien importante que ese dispositivo con el cual se está utilizando la cuenta principal a la que se está compartiendo se conecte por lo menos una vez cada 31 días a la misma red Wi-Fi en donde se utiliza la cuenta principal, para que entonces ese dispositivo o ese perfil de esa cuenta entonces no se bloquee. Incluso ahora en tu cuenta podrás ver cuáles son los dispositivos que se están conectando o que se han conectado, para que entonces desde ahí puedas tener más control de cómo es que se están utilizando, y hasta puedas ver la ubicación general en la que entonces Netflix estará determinando dónde es que está ese dispositivo. Seguramente será esa ubicación la que entonces estará utilizando Netflix para determinar si ese dispositivo puede seguir compartiendo la cuenta o no. Ahora bien, ¿qué pasa si entonces te vas de viaje y no estás conectado a esa red Wi-Fi de tu casa? Pues entonces, si eres el dueño principal de esa cuenta, vas a poder pedir acceso mediante un código a Netflix, para que entonces te puedas conectar a tu cuenta y ver lo que quieras ver por un periodo de unos días, pero por el momento esta información no está 100% clara. Cabe la pena recalcar que esto solamente aplicará en los otros dispositivos a los cuales se está compartiendo una cuenta, ya que si eres el dueño principal de la cuenta y estás utilizando el dispositivo principal donde ves Netflix, pues obviamente no vas a necesitar pedir un código de acceso, pero ten eso en consideración a la hora de viajar o estar fuera de tu casa por mucho tiempo. Por el momento todavía no sabemos los detalles específicos de cuántas veces vas a poder pedir un código de acceso, pero yo estoy bastante seguro que Netflix estará limitando esto bastante. Con todas estas reglas y cambios, entonces esto significa que no puedo compartir mi cuenta de Netflix con personas que no vivan conmigo. La compañía aclaró que si tienes un plan estándar o un plan premium, sí lo puedes hacer, sí puedes compartir tu cuenta, pero obviamente vas a tener que pagar para poder hacer eso. Aquellas personas con estos planes podrán añadir una subcuenta, para que entonces dos personas puedan tener acceso a esa cuenta principal y puedan tener su perfil y su lista de reproducción y lista de favoritos y mucho más. Esta subcuenta, por lo menos en el caso de España, tiene un costo de 6 euros adicionales, pero este precio de las cuentas
por debajo de la cuenta principal dependerá del país en el cual se esté utilizando la cuenta de Netflix. ¿Qué pasa si entonces tengo un perfil en una cuenta que antes compartía? Voy a poder tener acceso a ese perfil pero en mi cuenta individual. Si eres de las muchas personas que compartían una cuenta en el pasado, pues Netflix ahora sí tiene una función de poder exportar tu perfil para que entonces se puedan preservar tu historial de las cosas que has visto, tu lista de favoritos y mucho más, para que entonces puedas tener tu propia cuenta pero con todo ese historial que tenías cuando antes compartías la cuenta de otra persona. Para poder hacer eso vas a tener que ir a la página de web de Netflix y entonces ir a la parte de tu cuenta y la parte de perfiles, y ahí entonces seleccionar la opción de transferir tu perfil para que entonces puedas crear un nombre de usuario, una contraseña, un email y todo eso, para que entonces puedas tener tu cuenta individual pero con ese perfil que antes existía en otra cuenta. Estos cambios de Netflix están llegando prontamente cada vez a más países, aunque por el momento este proceso de bloquear las contraseñas y bloquear las cuentas de las personas que compartían las cuentas en el pasado está por el momento solamente en aquellos países donde inicialmente se comenzó a probar todo esto, como Costa Rica, Chile y Perú. Ahora bien, estas nuevas restricciones como quiera están llegando a más países, como es el caso de Nueva Zelanda, Portugal y España, y aunque la compañía todavía no ha mencionado países como por ejemplo Estados Unidos u otros países de Centro y Suramérica, la compañía sí también ha mencionado que la idea de ellos es traer todas estas restricciones para evitar que las personas compartan contraseñas a un nivel global durante los próximos semanas y meses. Sin embargo, por el momento no sabemos exactamente a cuáles países estará llegando luego de esta primera ola de países, pero en la parte de la descripción de este video, como también en el comentario fijado, estaré añadiendo la lista de nuevos países que ya entonces estén funcionando con estas restricciones, así que asegúrate de ver la descripción y el comentario fijado para ver si ha habido algún cambio luego de haber grabado este video. En mi opinión ya es cuestión de tiempo de que veamos entonces este cambio a un nivel global, ya que la iniciativa de Netflix obviamente es traer esto a más personas y a más países para entonces frenar esta práctica de compartir cuentas y contraseñas. Luego de toda esta explicación, ¿por qué Netflix realmente está haciendo todo esto? Bueno, tenemos que ir un poco al pasado, al año anterior, en el cual Netflix reportó por primera vez grandes pérdidas de suscriptores, y entonces eso fue lo que motivó a la compañía a que entonces intentar frenar este proceso de compartir cuentas y contraseñas, ya que la compañía reveló que hay cientos de miles de personas que comparten cuentas y no tienen su propia cuenta. Eso obviamente afecta a las finanzas de la compañía, ya que si se comparte una cuenta, pues obviamente Netflix no estará recibiendo más dinero de lo que realmente las personas están utilizando este servicio. Así que es por esa razón que Netflix ha tomado esta actitud un poco bastante restrictiva en busca de poder aumentar las ganancias de la empresa y también los suscriptores a este servicio. Obviamente esta compañía sabe que hay muchas personas que luego de este anuncio, una vez entonces se restrinja bastante fuerte este proceso de compartir cuentas, seguramente hay muchas personas que no van a pagar su propia cuenta, así que Netflix está lista para eso, y es por eso que entonces lanzó tan reciente como el año pasado un plan con anuncios para que entonces este servicio de Netflix sea un poco más económico y entonces las personas puedan pagar por él. Ya veremos en realidad qué estará pasando prontamente una vez entonces comience a llegar este proceso de limitar el compartir cuentas y contraseñas a más personas. Si Netflix entonces finalmente va a poder incrementar los suscriptores y sus finanzas para entonces estar muy bien con los accionistas. Pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas sobre todo esto que está haciendo Netflix. ¿Crees que lo está haciendo bien? ¿Eres del grupo que va a transferir su perfil que tenía antes en una cuenta para entonces tener su propia cuenta? ¿Planificas irte por el plan con anuncios? Déjame saber tu opinión sobre todo esto aquí en los comentarios de este video. Y si te gustó, dale like y suscríbete para más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.